Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a hacer un diseño para los enamorados. Bueno, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlas de forma gratuita. Bueno, como de costumbre empezamos. Vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Voy a ir donde dice archivo, voy a ir donde dice nuevo y justamente nos sale el panel de nuevo documento. También podemos entrar desde los atajos del teclado Control+N. Las medidas que vamos a utilizar: una anchura de 14 centímetros y una altura de 8 centímetros. Y una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Vamos a presionar aquí para crear nuestro espacio de trabajo. Y justamente lo tenemos allí, nuestro espacio de trabajo. Vamos a crear una nueva capa, hago clic acá y justamente lo tenemos allí, capa 1. Vamos a ir a pincel, hago clic, voy a cambiar de color, voy a escoger un color algo anaranjado, buscamos, si me parece perfecto, voy a presionar OK y lo vamos a pintar, lo pintamos por ahí, si me parece perfecto. Nuevamente voy a crear una nueva capa, hago clic acá y justamente lo tenemos allí. Voy a ir a pincel, voy a ir a esta opción para cambiar de color, voy a colocar algo más oscuro. Vamos por acá. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Voy a alejar con control menos, lo voy a pintar por acá. Por acá, sí me parece perfecto. Y lo tenemos. Vamos a crear nuevamente una nueva capa, hago clic acá, voy a ir a pincel, voy a cambiar de color y voy a colocar un color algo más claro. Voy a presionar OK para validar, voy a reducir el tamaño del pincel, voy a colocar unos 500 píxeles, presionamos Enter y justamente lo tenemos allí. Vamos a hacer clic por acá y lo tenemos. Voy a hacer clic acá, voy a bajar de opacidad, no mucho, y me parece perfecto. Voy a agarrar nuevamente, voy a herramienta pincel, voy a hacer clic por acá y me parece perfecto. Y lo tenemos. Voy a ir acá nuevamente para crear una nueva capa. Voy a ir acá para cambiar de color algo más claro. Y voy a aumentar el tamaño del pincel. Voy a colocar unos 800 píxeles. Voy a borrar 800 píxeles. Voy a presionar Enter. Y justamente lo tenemos allí. Hacer clic por acá, voy a ir a herramienta a mover y voy a bajar un poco de opacidad, no mucho, y me parece perfecto. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, vamos acá y voy a arrastrar esta imagen donde dice te quiero, lo voy a soltar y lo tenemos allí. Vamos a agrandar tamaño por ahí, me parece perfecto. Quizás un poquito más, lo vamos a colocar. Voy a presionar Enter para validar esa acción. Voy a hacer clic, voy a agrupar en una carpeta, hago clic, voy a presionar Shift y tenemos las 4 capas seleccionadas y voy a presionar Control G. Voy a editar el nombre y vamos a colocar fondo. Presiono Enter y justamente lo tenemos allí. Voy a ir donde dice te quiero, voy a crear una nueva capa, la voy a arrastrar debajo de esa capa. Allí voy a ir a pincel, voy a reducir el tamaño del pincel, vamos a colocar unos 400 píxeles, presionamos Enter, vamos a ver, un poco más pequeño, se colocan unos 200 píxeles,
presionamos enter. Sí, me parece perfecto. Voy a cambiar de color, hago clic acá y vamos a hacer clic por acá. A ver, haremos la prueba. No me parece perfecto. Presionar control Z, nuevamente vamos acá, voy a hacer clic. Sí, me parece perfecto y lo tenemos. Nuevamente voy a crear una nueva capa, hago clic acá, voy a ir a esta opción para cambiar el color. Vamos a colocar algo más oscuro aún. Voy a presionar OK y vamos a reducir el tamaño del pincel. Vamos a colocar los 100 píxeles, presionamos enter para validar y justamente lo tenemos allí. Voy a hacer zoom con control más y lo tenemos y lo vamos a pintar. Quizás un poquito más, control Z para volver hacia atrás, algo más oscuro. Vamos a ir por acá, presiono OK. Sí, me parece perfecto. Ahí lo tenemos. Vamos por acá, vamos a hacer recorrer hacia la izquierda, lo vamos a pintar. Por aquí de la misma forma. Vamos a ir por este lado. Nos faltaría esta parte. Y lo tenemos. Y vamos a ir a herramienta mover y lo voy a alejar, control menos. Y justamente lo tenemos allí, nuestra sombra. Vamos a colocar acá, clic, presiono Shift, clic y lo voy a presionar control G y voy a colocar sombra. Voy a editar el nombre, voy a colocar sombra. Presiono enter y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, vamos acá. Vamos a arrastrar esta imagen número 345 y lo tenemos, lo voy a agrandar. Voy a bajar más o menos por ahí, voy a presionar enter para validar esa acción. Voy a arrastrar debajo de texto de la sombra y lo tenemos. Voy a buscar modos de fusión. Buscamos. Sí, me parece perfecto lo que está trama. Y lo tenemos. Poco lo voy a bajar de opacidad. No mucho. Y me parece perfecto. Voy a hacer recorrer hacia izquierda. Y lo tenemos. Voy a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos a ir acá y lo voy a arrastrar, esta imagen que tenemos acá. Voy a soltar nuestro programa de Photoshop y lo tenemos allí. Voy a reducir de tamaño. Voy a colocar por ahí más o menos. Y me parece perfecto. Voy a presionar enter. Voy a duplicar control J y voy a llevar por acá. Voy a presionar enter. Voy a duplicar control J, voy a cambiar control Z, voy a cambiar de ángulo, voy a reducir un poco, ahí me parece perfecto. Voy a duplicar control J y lo llevo por acá, nuevamente control J, lo llevamos por acá, control J, por aquí nuevamente control J, control J, vamos a llevar por aquí, control J, y vamos por acá, control J, y me parece perfecto, control J nuevamente y vamos a llevar por acá. Presionamos enter y justamente lo tenemos allí. Lo voy a borrar esto, o mejor dicho voy a cambiar un poco de ángulo a este lado.
voy a presionar Enter, voy a unir todas las carpetas, hago clic, voy a hacer clic acá y tenemos todas las capas seleccionadas y voy a presionar Control E. Y voy a arrastrar debajo de sombra y lo tenemos. Voy a ir donde dice filtro, vamos a ir donde dice desenfocar, vamos a ir desenfoque gaussiano. Un poquito más, lo vamos a aumentar. Si me parece perfecto, presionamos OK para validar esa acción. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, vamos acá. Nuevamente vamos a arrastrar esta imagen, número 316, y lo soltamos acá. Y vamos a reducir de tamaño, algo pequeñito. Presionamos Enter, vamos a duplicar Control J, y llevamos por acá, Control J, aquí, Control J y lo llevamos por acá. Control J nuevamente, vamos por acá, Control J, por ahí, y me parece perfecto, y lo tenemos. Vamos a agrupar, hago clic, voy a presionar Shift y hago clic allí, y voy a presionar Control G, y vamos a cambiar de nombre, vamos a colocar corazones. Presiono Enter y voy a arrastrar debajo de la sombra. Y lo tenemos justamente. Ahora sí, vamos acá, vamos a crear una nueva capa. Vamos a ir a pincel. Voy a aumentar el tamaño del pincel, vamos a colocar unos 1000 píxeles. Enter y justamente lo tenemos allí. Vamos a hacer clic por acá, hago clic. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Vamos a cambiar de color. Escoger este color que está por ahí. Voy a presionar OK. Ahora sí. Voy a hacer Control menos para alejar. Y justamente lo tenemos allí. Voy a hacer Control más para hacer zoom. Y lo tenemos allí. Vamos a ir a herramienta texto. Vamos a herramienta texto. Vamos acá. Y vamos a escribir. Voy a borrar. Vamos a reducir el tamaño. Vamos a colocar unos 14 puntos. Vamos a herramienta texto. Ahora sí. Borramos, lo vamos a borrar y vamos a escribir: en ti siempre pienso primero. 3 puntos seguidos, acomodar por allí, y me parece perfecto. Voy a duplicar, Control J. Primero voy a presionar Enter, ahora sí Control J, lo vamos a editar, lo borramos, vamos a colocar 3 puntos y vamos a continuar. Y con el corazón sincero te digo, lo tenemos. Vamos acá y lo vamos a acomodar por aquí. Voy a seleccionar las dos capas. Vamos a bajar por aquí más o menos. Por ahí me parece perfecto. Presiono Enter. Voy a agrupar, Control G. Vamos a colocar texto o text. Presionamos Enter. Voy a colocar un trazo color blanco. Acá voy a cambiar de color blanco, presiono OK para validar. Un poquito más.
Sí, me parece perfecto. Superposición de colores. Color algo. A ver, buscamos. Color que combine. Es algo naranjado. Lo cancelamos. Lo voy a hacer clic acá. Lo que está por defecto me parece perfecto. O quizás podríamos colocar un color negro. A ver. No me parece perfecto. Cancelamos. Voy a hacer clic acá. Y justamente lo tenemos ahí. Voy a presionar OK. Voy a aumentar un poco de tamaño. Lo voy a arrastrar por ahí. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a ir acá, herramienta texto, nuevamente vamos a escribir D, dos puntos, barra baja, clic por ahí, con cariño, para dos puntos y barra baja. Vamos a ir a herramienta mover, vamos acá, voy a presionar Enter, voy a ir a herramienta texto y voy a seleccionar esta parte y voy a cambiar, voy a escoger por aquí, a ver, buscamos un fuente de texto. Este mismo texto me parece perfecto. Voy a presionar OK. Vamos a ir acá y vamos a colocar un trazo color blanco. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK. Y justamente ahí tenemos nuestra tarjeta de amor. Bueno, aquí quedamos con este tutorial. Espero que de alguna forma les haya ayudado. Bueno, que Dios lo bendiga y bendiciones.